All flights for the moon, Mars, Jupiter, and the outer galaxies of Alpha Centauri. 7 to 5. 2.56 seconds. I'm stranded on a spaceship hideaway. Muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva edición de TV Cole, este programa pensado e ideado para vos. Desde acá queremos enviar un saludo a todos los alumnos y a los profesores del Colegio Secundario Presidente Arturo Frondizi, y también queremos saludar a todas las personas que desde sus hogares nos acompañan tan cálidamente. A continuación, Analía nos explicará de qué se trata TV Cole. TV Cole es una iniciativa de un grupo de docentes de televisar las clases durante este periodo de aislamiento para llegar a los alumnos de la mejor manera posible. A continuación vamos a mirar un video de las efemérides que corresponden al Día del Maestro, que está a cargo del Departamento de Tecnología. Tú me enseñaste a volar con alas de pajarillo, cuando no era más que un niño, sin miedo a la libertad. Me envejecerás jamás, amigo, hermano, maestro. Señora vicerrectora, señores vicerrectores y familias. Hoy celebramos el Día del Maestro en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento es uno de esos hombres que generan divisiones y sentimientos encontrados. Por un lado, está el Sarmiento admirador de la civilización europea y contrario a la cultura rural de nuestro país. Por el otro, está el docente, aquel que encontró en la escuela y la educación la única base sustentable para el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la ciudad de San Juan, capital de la provincia que lleva el mismo nombre, en pleno proceso revolucionario. Su primer maestro fue su padre, quien a los 4 años le enseñó a leer. En el año 1816 ingresó a la Escuela de la Patria. Finalizados estos estudios, en 1821 le fue negado su ingreso al Colegio de Ciencias de Buenos Aires. A partir de entonces se convirtió en autodidacta. Exiliado en Chile, fue el presidente Manuel Montt Torres quien le encomendó la tarea de estudiar los sistemas educativos de Europa y Estados Unidos. Allí aprendería todo lo necesario para sentar las bases del sistema educativo argentino, el cual fue formalmente establecido a partir de la Ley 1420 de Educación Común y Obligatoria. Sarmiento escribió una vez: "Todos los problemas son problemas de educación". Sabía que el único camino para la construcción de un país era el camino de la educación. Durante su presidencia se fundaron más de 800 escuelas y se multiplicó la matrícula de alumnos. Impulsó la creación de la Facultad de Ciencias Exactas en Córdoba, fomentó la apertura de bibliotecas, el desarrollo de las artes y podríamos continuar con una larga descripción de su obra. Este es el Sarmiento que recordamos hoy. El hombre comprometido con la enseñanza, un hombre que se atribuyó a sí mismo la misión de educar a toda una nación que en su mayor parte no sabía leer ni escribir. En estas acciones debemos mirarnos los docentes, porque tenemos la enorme responsabilidad de ser en quienes la sociedad deposita la educación de sus hijos. Porque mientras haya un docente dispuesto a enseñar y un alumno dispuesto a aprender, nuestra sociedad aún tiene esperanza. Muchas gracias.
Maestro, migas solo migas del banquete, desde que el mundo es mundo te sirvieron, y los mismos que te subliman tu trabajo se apoyan ante tu esfuerzo. Siempre fue así, Maestro. Cuando el discípulo de ayer llega a un podio, olvida fácilmente a quien le diera amor, afecto y tiempo. Es la cultura más allá de los pueblos sin identidad y sin talento, la que florece en el medio de la nada, porque nadie reconoce sus comienzos. Parece ser el surgido de algún punto lejano, de otro universo, que se jactan de saberlo todo y entierran el pasado en gestos tercos. Un pueblo desmerece el esfuerzo del que enseña, que castiga la labor de sus maestros. No es un pueblo, es un manojo de hienas desabatadas, terriblemente enfermo. El mejor homenaje para aquel primero no es el bronce eterno. ¿De qué nos valen las plazas con su nombre y los himnos en honor al gran Sarmiento? Si a sus discípulos de blancos delantales se los trata como lacras, sin derecho. Deberíamos plantarnos como pueblo, defender la postura del maestro, desterrar los pauperinos salarios que cual limosna reciben del gobierno. Deberíamos gritar que se termine la insensibilidad y el manoseo, y enterrar este presente miserable que a nada nos conduce como pueblo. Gracias, Carlos Gabriel Rivera. Ahora le vamos a presentar un bloque interinstitucional del Instituto Superior de Profesorado Agustín Gómez a cargo de las residentes Florencia Vergara y Micaela Gómez. Queridos alumnos, hoy nos toca comentarles un poquito acerca de los métodos anticonceptivos. Pero, ¿qué es un método anticonceptivo? Es cualquier método utilizado para prevenir un embarazo, porque al tener relaciones sexuales en ausencia de estos, existe la posibilidad de generar un embarazo. Algunos, además, previenen enfermedades llamadas enfermedades de transmisión sexual, que un poquito más adelante hablaremos de ellas. Estos métodos, de los que le hablo, hay varios tipos. Es decir, se puede clasificar en anticonceptivos de barrera, en anticonceptivos hormonales, en permanentes y naturales. En los de barreras encontramos al preservativo masculino, que es una funda de látex que recubre el pene y allí quedan retenidos los espermatozoides. Por eso, no tienen contacto alguno con la cavidad vaginal. Por otro lado, encontramos el preservativo femenino, que es menos conocido. Está hecho de poliuretano o de látex sintético. Es como una bolsa suave y holgada, con un anillo en cada extremo. Uno de ellos se inserta en la vagina para mantener el preservativo en su lugar. El anillo en el extremo abierto queda fuera de la vagina. Por último, pero no menos importante, el diafragma. Este es un capuchón de látex rodeado por un anillo metálico, que se introduce en el fondo de la vagina, cubriendo el cuello del útero. Se usa en conjunto con cremas espermicidas. Se debe colocar un rato antes de la relación sexual y retirarlo al menos 8 horas después. En los anticonceptivos hormonales están los comprimidos o pastillas, que se componen de derivados de hormonas femeninas, el estrógeno y progesterona. Actúan inhibiendo la ovulación y así los embarazos. Se toman vía oral, un comprimido por día, siempre en el mismo horario. No protege de enfermedades de transmisión sexual. También están los inyectables, que son inyecciones que contienen hormonas, hacen que el cuerpo deje de liberar óvulos y que el moco cervical sea más espeso. Se la coloca una vez al mes o una vez cada 3 meses. Por último está el implante subdérmico,
que se coloca debajo de la piel y tiene forma de un pequeño cilindro. Según el tipo de implante, dura entre 3 y 7 años. Actúa inhibiendo la ovulación y espesando el moco cervical, que impide el ascenso de los espermatozoides. Una vez que se retira, la mujer recupera su fertilidad. Su colocación debe realizarse por un profesional entrenado, ya que requiere de una pequeña incisión en la piel del brazo, y para ello se utiliza anestesia local. Anticonceptivos de emergencia, como ser pastilla del día después. Es un método que tiene como propósito prevenir el embarazo después de que se produjo una relación sexual sin protección o cuando ha fallado el método anticonceptivo que utiliza. Recuerden que es solo en caso de emergencia. En los anticonceptivos permanentes se halla el DIU o dispositivo intrauterino. Consiste en un dispositivo de plástico y cobre que es colocado por el médico en la cavidad uterina. Este tiene forma de T y bloquea el paso de los espermatozoides hacia las trompas de Falopio. Vasectomía es un método anticonceptivo que se realiza a través de una cirugía sencilla en los conductos deferentes que transportan los espermatozoides del testículo al pene. Es para quienes deciden no tener hijos o ya tuvieron y no quieren tener más. Luego de esta intervención se sigue eyaculando normalmente y no afecta a las erecciones. Ligadura de trompas es un tipo de cirugía que se realiza en las mujeres para prevenir el embarazo. La cirugía corta, anuda o sella las trompas de Falopio, es decir, bloquea el camino entre los ovarios y el útero. Por último tenemos los métodos alternativos naturales, como el método del calendario, que se practica abstinencia sexual en el periodo calculado de fertilidad, entre el día 11 y 17 aproximadamente, pero es solo útil para mujeres cuyo ciclo menstrual es regular. Hay una variante de este método que se llama método Bidding, donde prestan mayor atención a las secreciones vaginales, es decir, el flujo, que en la ovulación son abundantes y transparentes. Luego tenemos el coito interrumpido. Este método consiste en retirar el pene de la vagina antes de la eyaculación. Es el menos efectivo. Finalmente, la lactancia materna. Puede ser utilizada para prevenir un embarazo solamente cuando la mujer presenta 3 condiciones: menos de 6 meses después del parto, que la lactancia materna sea exclusiva, es decir, el bebé no consume ningún otro tipo de alimento, y que la mujer no menstrua desde que dio a luz. Si alguna de estas 3 condiciones no se cumplen, el riesgo de embarazo no deseado durante la lactancia se vuelve alto. A continuación, en la clase de Lengua y Literatura, la profesora Vanessa Méndez nos estará enseñando acerca del relato de ciencia ficción. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podías acercarte a mí. Hola chicos, soy la profesora Vanessa Méndez y hoy vamos a hablar de los relatos de ciencia ficción. Los relatos de ciencia ficción presentan un ambiente modificado por la ciencia y la tecnología, pero su componente principal es la imaginación del autor. Son relatos literarios que se basan en posibles logros científicos y técnicos del futuro. En el cuento que leyeron, por ejemplo, hay máquinas que alimentan a las personas. La pregunta que intenta responder la ciencia ficción es: ¿qué modificaciones sufrirá la sociedad ante los cambios originados por el desarrollo tecnológico y científico? En algunos casos se destacan las consecuencias negativas y en otros las positivas. La ciencia ficción es un género que incluye varios formatos: películas como Aliens, El octavo pasajero, de Scott, novelas como Parque Jurásico, de Crichton, o cuentos como La cura para el amor, que es con el cual trabajamos.
de Ebert Wills. Se trata de una historia de amor en el siglo XXII. El señor Mures contrata un hipnotizador que cumple la función social de arreglar, de alguna manera, cualquier desorden psicológico para curar a su hija Elizabeth, que estaba enamorada de un joven de clase social baja. Al final de la historia, el joven logra convencerlo para que le devuelva la conciencia a su enamorada. En este relato, por ejemplo, se observan las características propias de los relatos de ciencia ficción, mostrándonos elementos y descripciones propios de la tecnología y una visión negativa de estos avances. Los temas de la ciencia ficción. Muchos autores ponen en sus relatos el acento en la ciencia y en sus leyes para imaginar el futuro, como Isaac Asimov. Otros, como Ray Bradbury, se centran en los cambios y reacciones que tendrán los seres humanos frente a los adelantos tecnológicos. En resumen, los temas más frecuentes en la ciencia ficción son los siguientes. Las máquinas y los robots facilitan la vida humana a tal punto que la vuelven monótona o se transforman en enemigos de los seres humanos. Las alteraciones. El cuerpo es modificado con partes mecánicas o por experimentos de laboratorio. Las alteraciones mentales doblegan la personalidad de los individuos que se rebelan contra el sistema social dominante. Los viajes se realizan en el tiempo hacia el pasado o el futuro para modificar algún hecho o realizar experimentos. Los viajes al espacio se hacen por la necesidad de abandonar la Tierra debido a alguna catástrofe o para explorar otros mundos. Las guerras plantean el enfrentamiento de grandes potencias y la consecuente destrucción del mundo. Las guerras interplanetarias muestran a la Tierra enfrentada con otros planetas por la conquista del espacio o defendiéndose de invasiones extraterrestres. En este trabajo, además, repasamos el concepto de narrador. En los cuentos siempre hay una voz imaginaria, creada por el autor, que relata los acontecimientos. Es la voz del narrador. Este narrador asume en cada caso una posición y un punto de vista. Por ejemplo, el narrador puede ser un personaje que narra en primera persona, yo. Si adopta el punto de vista del personaje principal, es un narrador en primera persona protagonista. Si es un personaje secundario que presenció los hechos o refiere lo que le contó otro, es un narrador en primera persona testigo. Si no participa de los hechos, está en tercera persona y su punto de vista es entonces omnisciente, es decir, sabe todo acerca de los pensamientos, las emociones o las acciones de los personajes, en el pasado o en el futuro. Bueno, chicos, es todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme. Hasta la próxima. El Departamento de Tecnología nos va a presentar un homenaje por su 177 aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad Paso de los Libres. Hola, soy Gisela Méndez Ribeiro y me preguntaron ¿qué es Paso de los Libres para mí? ¿Qué puedo decir? Como siempre digo, que es mi pista de aterrizaje, de despegue, es mi patria, es donde están mis ancestros, está mi familia, mis amigos. Ahí aprendí lo que es la integración, vivir en una ciudad fronteriza. Por eso estoy orgullosa de ser libreña, de no olvidarme de mis raíces y sobre todo de mi esencia. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron. De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, Corrientes Verón de Astrada. Y de Paso de los Libres, el general Madariaga. Dentro de la historia provincial hay un episodio desarrollado en las márgenes del río Uruguay, un hecho conocido con el nombre Paso de los 108 soldados al mando del general Joaquín Madariaga. Siendo Joaquín Madariaga gobernador de la provincia de Corrientes, promulgó la ley de creación del pueblo.
el 12 de septiembre de 1843, al que llamó Paso de los Libres. El nombre de nuestra ciudad rememora a decenas de hombres que buscaron su libertad atravesando grandes distancias, con el sentido de perpetuar el recuerdo del pasaje de los llamados 108 libertadores. Paso de los Libres, ciudad que en su nombre nos habla de los principios y anhelos de todos los que nacimos y los que eligieron este suelo para desarrollar su vida y dejar sus raíces. El grito de libertad nos forjó un destino que su fundador soñó y nosotros lo realizamos. Un monumento en la plaza principal y el nombre de los soldados recuerda este hecho. Muchos son los momentos históricos que tuvieron por escenario a nuestra ciudad, que siempre tuvo los brazos abiertos para recibir a personas de todas partes del país y del mundo, que aquí encontraron un hogar. Es nuestro deber cuidar nuestra ciudad como patrimonio cultural, como signo de identidad de ciudad de frontera, sin dejar de lado nuestras raíces, conservando sus monumentos, sus plazas, sus calles. Hoy, nuestra ciudad celebra el 177º aniversario de su fundación, en medio de un ambiente totalmente atípico, en el cual esta pandemia nos está privando de muchas libertades. Se acabaron esas noches de guitarreada y de canto. Los transeúntes aligeraron sus pasos repletos de desconfianza. Los barbijos no dejan ver los labios de las personas. Sin embargo, tenemos fe que esto pasará y así encontraremos un mundo mejor, una ciudad más floreciente, valorando el abrazo a un familiar o de un amigo, solidarizándonos con el prójimo. Soy de Corrientes, no niego mi tierra, nací en un pueblito junto al Uruguay. El pueblo de Paso de los Libres fue fundado por el entonces gobernador Joaquín Madariaga el 12 de septiembre de 1843. En mi opinión, la base fundamental, la piedra fundamental de ese nacimiento de ese pueblo fue dado por la cruzada libertadora de Madariaga, que después de haber sido derrotado en la batalla de Arroyo Grande, en la que las fuerzas correntinas estuvieron dirigidas o comandadas por un jefe uruguayo, Fructuoso Rivera. Algunos se refugiaron en Paraguay, otros en Brasil y algunos en los montes y los pajonales de los distintos lugares de la provincia. Madariaga con su gente se refugió en Alegrete, Río Grande do Sul. Allí el presidente, Bentos González, le ofreció generosamente que podían quedarse en el campo del Coronel Abreu. Allí formaron el campamento en Ñanduí. Se reunieron, decidieron los pasos. En ese sentido tuvo mucho que ver el vaqueano por excelencia, el capitán de guías, el sargento mayor Juan Gregorio Acuña, que fue quien determinó los pasos por donde podían cruzar. En la noche del 30 al 31 de marzo emprendieron la jornada y se vieron sorprendidos por una feroz tormenta que embraveció el río, encabritó a los animales, y a pesar de que los correntinos eran muy buenos nadadores, se perdieron en la oscuridad, con la tormenta, con el río embravecido, no encontraron los pasos y muchos de ellos se ahogaron. De aproximadamente 250 hombres que estaba formada la Legión de Madariaga,
llegaron a la otra orilla del río Uruguay, a la orilla argentina, 108 hombres. Una vez que se acomodaron ya en territorio argentino, comenzaron a reunirse a esos pocos hombres, a esos 108, como sostiene la historiografía clásica correntina, las fuerzas de Nicanor Cáceres, de Curuzucuatiá, las de Mercedes y otros que estaban, ¿no es cierto?, como dije, escondidos en los montes y pajonales. Alrededor de unos 400 hombres se reunieron, marcharon hacia Corrientes. Fue destituido el gobernador Cabral, que era rosista, y el gobierno fue ocupado por Joaquín Madariaga. En esa gestión, el 12 de septiembre de 1843, fundó, como ya les dije, el pueblo. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron. De aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. Homenaje al aniversario de nuestra ciudad. Autor Ernesto Montiel. Era un 12 de septiembre mediada 1800 cuando Corrientes Feliz gritaba tu nacimiento. En la historia de los pueblos muchos nombres se grabaron, y aquellos que por la patria con heroísmo lucharon. De Yapeyú San Martín, de Corriente Verón de Astrada y de Paso de los Libres el general Madariaga. Fueron 108 los que siguieron luego de su exilio, allá por Brasil, y con esos hombres que en Yatay combatieron consagró su gloria el héroe Joaquín. Soy de Paso de los Libres, cuna del Taita Montiel, portal de oro de la patria donde mi vida pasé abrazado al Uruguay. Se levanta majestuoso el puente internacional, cual un brazo bondadoso. Soy del barrio Santa Rosa, donde mi vida pasé y conocí a aquella novia que jamás olvidaré. Forman parte de tu historia el Yatay, la Despedida, Viejo Rincón de San Jorge y las Lomas Valentinas. Tu Laguna Mansa y el Anfiteatro, la Placita España y el barrio Estación. Y del Ombucito Joaquín Madariaga, que pasó a la historia por su gran valor. Y voy recorriendo barrio Catamarca y el Palomar. Allá en el Chaquito recuerdos de infancia junto a la parcería que no he de olvidar. Por el Puente Seco y Villa Raiterí, barrio La Merced y la Terminal. Junto a mis paisanos, allá en la Arboleda, el inolvidable Tiro Federal. Porque sos tan linda, ya todos te llaman el portal de oro de mi bella ciudad. Bueno, gente, nos despedimos. Fuerzas a todos. Quédate en casa. I'm at a baseball trying to go.